El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. En el diccionario de la Real Academia Española define la palabra madurez en 3 usos. Primero, en el estado de una fruta. Nosotros sabemos cuando una fruta está madura. Segundo, en el juicio prudente y sensato, porque es también producto de la madurez. Y la tercera, es la edad de un individuo que disfruta plenamente de su capacidad y que todavía no alcanzó la ancianidad. Así que una persona con madurez en su pensamiento y su conducta aleja de su mente cualquier actitud infantil. Y la madurez, cuando esa persona es madura, aprende a controlarse y acepta las consecuencias de sus actos sin excusarse. ¿Cómo se diferencia una persona madura espiritualmente de una persona inmadura? La Escritura dice que los cristianos deben dejar de ser niños que necesitan leche, haciendo referencia a la edad inmadura y totalmente dependiente de otros, porque Dios quiere que sus hijos crezcan, tanto de altura como de conocimiento, también de comportamiento, que dejen las niñadas en la fe y se conviertan en adultos maduros espiritualmente hablando. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5, del verso 13 adelante. Todo el que se nutre, se alimenta, se sustenta con leche, es inexperto, es incapaz en la doctrina de la justificación, porque aún es niño. Por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre, por el hábito, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hay diferentes tipos de cristianos en la iglesia. Están los maduros y están los inmaduros. Pero Dios desea que todos seamos maduros y que alcancemos la madurez espiritual. Porque una persona madura anhela retos, desafíos espirituales. Quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere progresar en su fe y en su dependencia, en su obediencia y en su sumisión a Dios. Un cristiano inmaduro vive buscando en la iglesia entretenimiento. Es un buscafiesta, es un armapaseo, un inventajuegos y un inventa convivencias. El cristiano maduro estudia, aprende, se cultiva, es cuidadoso, es metódico, es observador. ¿Por qué? Porque sabe que de mirar también aprende. Un inmaduro siempre está juzgando, discutiendo, quejándose. Tiene esfuerzos mediocres. La persona madura tiene una fe activa. Sus experiencias y sus sentimientos están valorados a la luz de la palabra. El inmaduro es apático, imprudente, porque sus experiencias están ajustadas a sus sentimientos. Si siente, canta. Si no siente, no canta.
¿Cuál sería entonces el remedio? ¿Cuál sería la corrección para cambiar de la inmadurez a la madurez? Porque en la fe todos tenemos que apuntar a ser maduros. ¿Cuál sería la corrección? ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar de la inmadurez espiritual a la madurez? Estos cambios son necesarios para mantener el fuego. En primer lugar, debe tener pasión por Dios. Si no tiene pasión por Dios, no puede buscar las cosas espirituales. No ama lo suficiente. Una persona voluble en sus sentimientos es inestable. No se puede confiar en una persona que tiene los sentimientos inestables. 2. Esa pasión del primer amor nos mantiene en el camino correcto. No nos deja desviarnos. No nos deja perder el tiempo. Nos motiva, nos mueve, nos impulsa. Y el tercero es que la comunión con Dios es súper importante. Porque el Señor dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Así que no se equivoque. Si usted no tiene estas tres, es un maduro por más que tenga 100 años. Además, la iglesia es el lugar que Dios ideó como un territorio de refugio, como un lugar de enseñanza de la doctrina. Por eso es que la Escritura en el libro de los Hechos dice que se reunían los santos para recibir instrucción. Quiere decir enseñanza, conocimiento de la cultura del reino. Y también había comunicación entre ellos. No solamente eso, compartían el pan y las oraciones. El alimento sólido entonces y la capacidad de deleite en las verdades del reino están definitivamente determinadas para nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que la enseñanza es fundamental para el crecimiento. Entonces, el cristiano inmaduro le pasa como a las personas que no conocen de etiqueta. ¿Qué es etiqueta? Es un conjunto de reglas y costumbres que nos ayudan a desenvolvernos en diferentes ambientes y ceremonias. Hay etiquetas de protocolo empresarial, etiquetas de costumbres, etiquetas de modales, etiquetas de saludo, etiquetas de vestimenta, de imagen personal, etiqueta de forma adecuada de trabajo, de reuniones, inclusive cómo se va a acomodar las sillas para una reunión X. Etiqueta de la manera de sentarse, de cómo comer, cómo se debe usar una servilleta, cómo se colocan los cubiertos en la mesa y cómo se usan. ¿Cuáles son las copas que uno tiene que usar para agua y cuáles son para vino? Pero el que no conoce de etiqueta llega a la mesa y ve varias copas. Ve varios cubiertos diferentes, de diferentes tamaños. Suceden dos cosas. O lo toma a chiste o se asusta. ¿Por qué? Porque ellos solamente necesitan una cuchara y un caneco para comer. Del mismo modo pasa con la comida espiritual. Hay mucha comida en esta casa. Hay buena palabra. La palabra está servida a la mesa. Pero algunos no saben cómo comerla. Otros ni siquiera la han probado. Y dicen, no me gusta. Tan solo por no conocer o por no diferenciar los estilos de ver la vida. Cuando los cristianos no quieren probar los banquetes del reino, no saben lo que se pierden. De esa manera nunca van a tener pasión por lo espiritual. ¿Por qué? Porque están contentos con la comida chatarra, con la comida light que les enseñan. Se conforman con los que les venga en la vida.
Y estas no son evidencias de un fluir continuo de madurez, sino más bien evidencia de inmadurez en la fe. Los que han alcanzado madurez tienen los sentidos ejercitados. Esto es alimento sólido, dice la Escritura. Hebreos 5:14. Dice, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre, por el hábito, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Pablo habla de los sentidos y no está diciendo solo es posible que la persona madura sepa discernir entre el bien y el mal con los sentidos, sino que realmente es así. Porque la persona que es madura y tiene este discernimiento, tiene este juicio, la sensatez de saber qué es malo y qué es bueno, es precisamente una señal de madurez. Los 5 sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Los sentidos son parte del cuerpo que nos indica lo que pasa a nuestro alrededor. Con los ojos vemos, con los oídos oímos, con la piel sentimos, con la lengua hablamos y saboreamos, con la nariz olemos los diferentes olores. Entonces los sentidos trabajan junto con el cerebro para que sepamos lo que sucede afuera de nuestro cuerpo y es el cerebro quien controla los sentidos. Los científicos analizan más de 5 sentidos. Ellos más o menos dicen que hay unos 15 sentidos adicionales a los 5. La sed, el hambre, la fatiga, el dolor. Esos también son considerados como sentidos. Ahora vamos a repasar los 5 sentidos uno por uno para ver lo que se puede incluir en este discernimiento. Primero, el sentido del oído. Cuando se escucha un sonido, el oído transporta las ondas sonoras al conducto auditivo y el tímpano vibra como un martillo. Y estas vibraciones se van haciendo cada vez más fuertes. Es tan importante este sentido que hay reglas para cuidarlo. Una de ellas es no poner nada dentro del oído porque el tímpano es bien frágil y puede romperse. También hay que limpiarlo con frecuencia y cuidado para sacarle la cera. Eso es en lo natural. En lo espiritual, la persona madura debe también cuidar sus oídos para no escuchar murmuraciones, para no escuchar chismes, para no escuchar malas cosas y chistes de doble sentido. Isaías 33, capítulo 33, verso 15 al 16. Dice el profeta Isaías, el que camina en justicia y habla lo justo, el que aborrece, mira con malos ojos la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este tipo de persona habitará en las alturas. En las alturas hay fortaleza y hay baluarte de rocas. Allá va a ser su refugio. Allá se le va a dar pan y sus aguas van a estar seguras y sin contaminar. Entonces, en estos casos es necesario aprender a cuidar los oídos porque de lo que escuchamos se contamina el corazón. La Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Poné centinela en tu corazón, porque del corazón mana, brota, surge la vida. Los inmaduros no tapan sus oídos. Paran con los oídos como unas antenitas. Viven escuchando cosas dañinas.
Para lo único que tapan sus oídos es para la palabra de verdad. Jeremías 6:10. Dice, ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré? ¿A quién corregiré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos, no han sido circuncidados y por esa causa no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es vergonzosa. ¿Saben por qué? Porque no la aman. No aman la palabra de Dios. Así que a los inmaduros no les interesa la palabra de Dios, piensan que es aburrida, tienen vergüenza de ser cristianos, su fe está sobre la superficie. Mientras que el creyente maduro, como dice el Salmo 1 y 1:2, no anduvo, no caminó, no marchó en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de la gente que se burla de la fe se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, su agrado, su satisfacción, y en esa ley medita de día y de noche. El maduro tiene hambre de la palabra, hambre de justicia y de verdad, ama las cosas sanas, prefiere apartarse para no escuchar chistes sucios. No le gusta la pornografía, no le gusta ningún tipo de película sucia, no le gustan las palabrotas, las riñas, las peleas, ni los gritos. 2. Las consecuencias de tapar los oídos a las amonestaciones de la palabra de Dios puede tener como consecuencia un endurecimiento total del corazón. Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar. Antes le dieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos les enviaba por su espíritu. La persona madura sabe discernir entre lo bueno y lo malo aún en la música. Entiende que la música no es neutral. Sabe que la música tiene un lenguaje subliminal. Entonces la música no está al nivel neutral como una pintura, como una escultura, como un cuadro. ¿Por qué? Porque la música tiene una importancia espiritual, porque fue creada la música para adorar a Dios. Entonces los maduros tienen los oídos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal y hasta tienen un verdadero don de discernir los espíritus. O sea que saben discernir la voz de Dios, la voz de su propia carne y la voz del diablo. Vamos con los ojos, el sentido de la vista. En lo natural, la vista nos proporciona datos del mundo. ¿Por qué? Porque la vista envía fotografías al cerebro. Ahí en el cerebro se van almacenando las fotografías de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y la mayoría de las cosas que conocemos las aprendimos a través de la vista. En lo espiritual, la persona madura cierra sus ojos para no ver el mal. El mundo en que vivimos es muy visual. Y los medios de comunicación y toda la industria del entretenimiento está basada en el poder de las imágenes. Hay mucha manipulación en esto. La mayoría de las imágenes de las propagandas están destinadas para una cosa: para incentivar, para agradar a la carne y despertar la lascivia. Pero la propaganda comercial, la película, el entretenimiento va dirigido en ese sentido. Pero eso solamente lo va a percibir la persona madura. Por eso es que el creyente maduro no se expone intencionalmente a las inmoralidades, sea en la televisión, en los juegos eróticos, en las revistas pornográficas. La persona inmadura no sabe controlar sus ojos. La persona inmadura sigue su propia morbosidad. Y todavía dice, pero ¿qué tiene que malo? Todo el mundo lo hace, hombre. Si esta escena no está tan grave. No sabe que por aquí entra y se sella acá. Y para siempre. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 13:18. Yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado, pulido en fuego.
¿Para qué? Para que seas rico. Y compres vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para ver qué? Para ver el reino y entrar en él. Porque el que no lo ve no puede entrar. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que vos no conoces. Y una de las cosas ocultas que no conoces es la puerta de entrada al reino. O sea que la persona madura ve cosas que normalmente no se pueden ver, ve las cosas que Dios le muestra. Entonces también hay que cuidar la vista. El sentido del gusto. El cerebro y la lengua trabajan juntos para ayudarnos a saborear los alimentos. La lengua está cubierta de pequeños pocitos y estos pocitos contienen las papilas gustativas, que son los órganos del gusto. Y en la boca hay miles de papilas gustativas que trabajan juntas para ayudarnos a reconocer los gustos y la temperatura. En lo espiritual se usa la lengua para bendecir a Dios y otras veces para maldecir al hombre. Si se quiere saber si una persona es madura espiritualmente, solamente hay que escucharla. Escucharla hablar. ¿Qué es lo que conversa? ¿Qué es lo que tiene adentro o tiene que salir por la boca? ¿Es una persona quejosa? ¿Es una persona amargada? ¿Es dada a la gritería? ¿Habla para el prójimo? ¿Le gustan los pleitos? Uno puede darse cuenta a través de las palabras de una persona en qué nivel espiritual está. Si es realmente inmaduro o si es maduro. Proverbios 8, verso 6. Adelante. Escuchen, dice la Escritura. Porque voy a hablar cosas excelentes. Y con el abrir de mis labios voy a hablar lo recto. Porque mi boca proferirá, hablará la verdad. Por la abominación tengo repulsión. Odio la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ella, en mi boca, no hay nada torcido, no hay nada perverso, no hay nada maligno, no hay nada siniestro. Todas las palabras de mi boca son sinceras para el que entiende y rectas para los que han hallado conocimiento. Entonces, todas estas cosas son para quienes, para los que han hallado conocimiento. ¿Y quiénes son los que han hallado conocimiento? Los maduros espirituales. Y seguimos hablando del sentido del gusto que está en la boca, porque con la boca alabamos a Dios y con la boca maldecimos al hombre. Así que cuando declaras, por ejemplo, te pagan tu sueldo, esto no me va a alcanzar, esto no me va a alcanzar. Otros dicen, ay, no puedo, cada día estoy peor. Y no saben que toda palabra negativa es una maldición. Toda palabra de derrota es una maldición. Toda palabra de desánimo y amargura es maldición. Y estos solamente son pequeños ejemplos. Tenemos que aprender que hay poder y autoridad en lo que hablamos. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y vamos a comer los frutos de lo que hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar el lenguaje. Hay que bendecir y no maldecir. El sentido del olfato. La nariz puede actuar como un detective. La nariz te puede dar pistas para resolver el caso. ¿Por qué? Porque el olfato detecta el mal olor de los alimentos en descomposición. La pérdida del gas es invisible a la vista, pero el olfato puede librarte de una explosión. Hay personas que tienen un mejor olfato que otros. Pueden oler pequeñas partículas olorosas en el aire. Por ejemplo, los fabricantes de perfumes tienen un excelente olfato.
Y una persona madura tiene también que tener su olfato ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. No le agrada, por ejemplo, a la persona madura el olor a alcohol. No le agrada el olor a la marihuana y a otras cosas dañinas y pecaminosas. Y también lo huele al enemigo de lejos. Este es en el sentido espiritual. Puede que todo parezca bien, que todo se oiga bien, pero hay un mal olor. Y es la presencia del enemigo, y entonces dice, no, gracias. El sentido del tacto. Con el tacto hay diferencias. Ejemplo, se puede sentir un pellizco, se puede sentir la suavidad de una tela de terciopelo, las gotas del agua fría, se puede sentir el pelo del gato, porque se utiliza el tacto para todo. ¿Cómo se sienten las cosas? Se sienten porque debajo de la piel hay miles de terminaciones nerviosas que funcionan como receptores que miden el calor, el frío, el dolor y la presión. Entonces, ¿qué partes del cuerpo sienten mejor? La mano, ¿qué más? Los labios, la lengua, la punta de los dedos, la cara, el cuello, las manos. La persona madura también tiene su tacto ejercitado en el discernimiento del bien y el mal. Es increíble, pero así es. Cuando siente la presencia del maligno, la piel se le pone como carne de gallina. Cuando se siente el espíritu de muerte, se siente un frío extraño en el lugar o en la persona. No es un frío normal. No es que la persona madura esté viendo continuamente cosas raras. Lo que pasa es que tiene equilibrio y sabe perfectamente por el lenguaje de su tacto, de su cuerpo, que hay una cercanía de demonios. Lo sabe, aunque no lo vea. Que hay una presencia maligna en ciertas partes. La Escritura dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, los principios de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No otra vez echando el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas, de la fe en Dios. No otra vez hablando de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto vamos a hacer si en verdad Dios lo permite o Dios lo quiere. Pero los que han crecido, los que han madurado, los que han entregado su vida a Cristo y buscan su voluntad y ponen en práctica en su vida, se preocupan por seguir adelante. ¿Qué hay adelante? Adelante está la perfección. ¿Por qué no oramos para que Dios nos haga entender nuestro nivel espiritual? ¿Por qué no oramos para que Él nos ayude a madurar? Todos tenemos los 5 sentidos, pero si no los ejercitamos, no vamos a ir adelante. Nunca vamos a llegar a la perfección. Y Dios quiere perfeccionarnos. No a unos cuantos, quiere perfeccionarnos a todos. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Y levante sus manos. Y dígale al Señor, me arrepiento, Padre, de no haber buscado tu madurez. Yo no quiero estar en esta condición. Quiero crecer, quiero aprender, quiero seguir desarrollando mi ser interior. Tu palabra dice que tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Quiero que me bendigas y me des gracia y que tu grande misericordia me alcance en este proceso de crecimiento para mi propia madurez en la fe. Porque aún a pesar de mí, siempre me ayudarás, siempre me sustentarás, siempre vas a ser mi refugio donde puedo esconderme hasta que pasen tus quebrantos. Quiero avanzar al supremo llamamiento y a la perfección que tú me demandas en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.